Muy buenos días para todos. El tema que vamos a revisar hoy en el gran seminario es anestesia en cirugía de aorta abdominal. Yo soy Sebastián Suárez García, residente de anestesiología y reanimación de primer año de la Universidad de Antioquia, y agradezco profundamente al doctor Mario Gutiérrez, quien fue mi asesor para esta revisión. El día de hoy vamos a revisar entonces como una definición y generalidades de aneurismas de aorta abdominal. Vamos a hablar de la técnica abierta versus el manejo endovascular de los aneurismas de aorta abdominal. Hablaremos de la valoración preanestésica, la fisiopatología del pinzamiento aórtico, unas consideraciones anestésicas para cirugía abierta, para cirugía endovascular, daremos unas conclusiones. Entonces, respecto a los aspectos históricos, desde 1955, el doctor DeBakey trata el aneurisma de aorta abdominal con una sutura terminal abierta, y en 1959, en compañía con el doctor Beckwith, lo tratan mediante la colocación de un parche. Desafortunadamente, pues se necesitaba una gran exposición quirúrgica que con frecuencia requeriría una intervención en la cavidad abdominal y torácica, y esto sometía al paciente a un estrés fisiológico principalmente asociado a las pinzas de aorta abdominal, por lo cual había pues una alteración en las resistencias vasculares sistémicas que podrían llevar a disfunción miocárdica y una isquemia en los tejidos por debajo de la zona de clipaje. Entonces ya para 1991 se realizan los primeros injertos endovasculares de aneurisma de aorta abdominal y se vio que había pues una disminución en la mortalidad de estos procedimientos. Para 1999 se realizaban unos procedimientos híbridos que implicaban abordajes abiertos y abordajes endovasculares, y en el 2002 la FDA entonces aprobó los primeros dispositivos para hacer reemplazos endovasculares y reparos endovasculares de los aneurismas de aorta abdominal. Entonces en la gráfica vemos cómo después de 2002 que se aprobaron esos injertos, hubo una disminución en el número de procedimientos abiertos y un aumento significativo en el número de reparos endovasculares de aneurismas de aorta abdominal. Un aneurisma de aorta abdominal lo podemos definir como una dilatación permanente mayor de 30 milímetros del diámetro de la aorta abdominal, teniendo en cuenta que para la mayoría de la población una aorta mide entre 15 milímetros y 24 milímetros. O otra definición aceptable es un aumento de 1.5 veces del diámetro adyacente, lo que equivaldría al 50%. En cuanto a los aspectos epidemiológicos, tenemos que hay una prevalencia en mayores de 65 años del 10% en hombres y del 3% en mujeres. La mortalidad en el reparo electivo va hasta el 9%, en el reparo endovascular hasta el 1.7%. Y la ruptura del aneurisma puede generar una mortalidad quirúrgica que está entre el 32 y el 70%. El 42% de los pacientes mueren antes del ingreso en la primera hora, y esta muerte va a estar relacionada con el grado de hipotensión, la transfusión masiva y o paro cardíaco que presenten los pacientes. Entonces los aneurismas los podemos clasificar como saculares. Aquí vemos entonces el sacular afecta una porción de la circunferencia de la aorta abdominal, mientras que el fusiforme, que son los más comunes, van a afectar toda la porción de la circunferencia. También los podemos clasificar según su ubicación anatómica en suprarrenales, que están por encima de las arterias renales del origen del saco aneurismático. Pararrenales, las arterias renales se originan en una aorta aneurismática, yuxtarrenales que se originan a nivel de las arterias renales, y infrarrenales que se originan por debajo de las arterias renales. El 90% de los aneurismas de aorta abdominal son infrarrenales, y hasta el 40% tienen compromiso o están asociados con la bifurcación de las arterias ilíacas. Esta es la clasificación de Crawford que utiliza para aneurismas toracoabdominales, pero la cito porque es una clasificación que es útil para predecir el riesgo de paraplegia en pacientes que van a cirugía abierta o endovascular, siendo la clasificación 1 los aneurismas que se originan en la subclavia izquierda y se extienden hasta la aorta suprarrenal, los 2 que se originan en la subclavia izquierda y van hasta a nivel de las
distal a las arterias renales. Los 3 que se originan en la sexta costilla van distal a las arterias renales. Estos 3 grupos son los que tienen mayor riesgo de hacer una isquemia medular secundaria a la cirugía. En cuanto entonces a la fisiopatología de los aneurismas, hay una ruptura. Hay un proceso inflamatorio que va a generar una ruptura de los procesos, de los elementos elásticos. Hay un aumento de la actividad de proteasa, de las metaloproteasas, de matriz, una degradación de toda esa matriz extracelular. Se puede generar la formación de trombos intramurales, una activación del plasminógeno, que finalmente cuando se excede la tensión de la pared, se va a generar una ruptura del saco aneurismático. La historia natural entonces de los aneurismas van a tener una tasa de crecimiento 0.2 a 0.3 centímetros por año, y se ha visto que las estatinas pueden atenuar su crecimiento. Hay factores independientes de crecimiento como el sexo. El sexo femenino tiene una tasa anual de ruptura de 18% comparado con el sexo masculino, que tiene una tasa del 12%. Y el tabaquismo es otro factor también independiente de crecimiento. Se ha visto que la doxiciclina, el uso de doxiciclina en la diabetes mellitus tienen como un papel en el retraso del crecimiento, y los aneurismas de más de 5 centímetros finalmente son los que van a tener más riesgo de ruptura. Un aneurisma entre 4 y 5 centímetros tiene un riesgo anual de ruptura del 5%. De ahí en adelante se dice que aproximadamente por cada centímetro aumenta el riesgo en 10%. Un aneurisma de más de 7 centímetros tiene un riesgo de ruptura de hasta el 50%, y ya los aneurismas de 9 a 10 centímetros tienen un riesgo de ruptura de alrededor del 10%. En cuanto a los factores de riesgo, entonces tenemos el aumento de la edad y el género. Es más común en hombres, y la prevalencia va a aumentar de 2 a 4% por cada década después de los 65 años. El tabaquismo es un factor de riesgo modificable, tanto de desarrollo como de ruptura. Se dice que los pacientes que son detectados por screening o por tamizaje, hasta el 25% son fumadores, y es 7 veces más probable que un paciente que fume pues tenga un aneurisma. La raza caucásica es otro de los factores de riesgo. La historia familiar de síndromes genéticos como el síndrome de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos y el síndrome de Loeys-Dietz son enfermedades del colágeno que pueden predisponer a la aparición de aneurismas. Tener otros aneurismas en grandes arterias, como las femorales o las popliteas, favorece también la aparición de aneurismas de aorta abdominal. Hasta un 85% de los pacientes que tienen aneurismas femorales tienen aneurismas de aorta abdominal, y hasta un 65% de los pacientes que tienen aneurismas en las popliteas tienen aneurismas de aorta abdominal, y otras comorbilidades como la hipertensión, la hipercolesterolemia están asociadas. Cuando tenemos entonces la presentación clínica de los pacientes, se puede dar en 3 contextos diferentes. Un contexto de un paciente asintomático, que es un paciente que se hace una detección incidental del aneurisma por alguna toma de una imagen de abdomen. Un paciente sintomático, un paciente que consulta por dolor lumbar o un dolor abdominal o sensación pulsátil o de masa en el abdomen, y un aneurisma roto, que sería como el de mayor riesgo de mortalidad. Entonces, en nuestras estrategias de manejo no quirúrgicas tenemos utilizar la modificación de los factores de riesgo que se puedan modificar y controlar las comorbilidades de los pacientes, utilizar ASA, estatinas, y utilizar betabloqueadores y ECAs en los pacientes de alto riesgo, y los pacientes pues usualmente son sometidos a programas de vigilancia. En las estrategias entonces no quirúrgicas tenemos las opciones de un reparo abierto, que implica reemplazar el segmento de aneurisma con un injerto semisintético, el cual se reemplaza a través de un abordaje abdominal abierto, o un reparo aórtico endovascular. Y cuando utiliza, la decisión de cuál de estas 2 estrategias utilizar va a depender de la morfología, del sitio, tamaño, forma, angulación, relación con las arterias renales y los vasos ilíacos, las comorbilidades del paciente y la edad. Para responder entonces la pregunta, ¿cuál técnica es mejor, si la abierta versus la endovascular? Les presento la siguiente evidencia. Es un ensayo clínico aleatorizado que hace un seguimiento a 15 años de pacientes que son sometidos a reparo endovascular y reparo abierto. Entonces, en este ensayo se incluyeron 1.252 pacientes.
Se encontró que en los primeros 6 meses el grupo que era llevado a reparo endovascular tenía menor mortalidad. A 8 años, los pacientes que eran llevados a reparo abierto tenían menor mortalidad. Usualmente la mortalidad que se asoció a los 8 años en el grupo de reparo endovascular era por rupturas secundarias del saco aneurismático. Y en el grupo de VAR también había más mortalidad por cáncer, como hallazgo llamativo. Aquí vemos entonces en esta gráfica de Kaplan-Meier cómo el seguimiento que hacen alrededor de 15 años realmente es de supervivencia total es muy similar entre los dos grupos, y hay una pequeña diferencia en los primeros 6 meses. Igualmente, en causas relacionadas a mortalidad por el aneurisma, vemos que tampoco hay diferencia que sea estadísticamente significativa. Este otro ensayo aleatorizado multicéntrico que evaluó 881 pacientes que fueron también asignados al azar para reparo endovascular versus reparo abierto, encontró que a seguimiento a largo plazo, aproximadamente 10 años, encontró que el seguimiento a largo plazo, pues se murieron el 68% de los pacientes en el grupo de reparo endovascular y 70% de los pacientes en el grupo de reparo abierto. Y de esa mortalidad, el 2.7% era asociado al aneurisma a muerte y el 3.7% en el reparo abierto, habiendo solo diferencia de un punto porcentual entre los dos grupos. Finalmente, este análisis retrospectivo de 17,000 pacientes que evaluó el desenlace primario de supervivencia en Ontario, Canadá, encontró que a 6 meses en el grupo de reparo abierto la supervivencia era del 91% y en el grupo de reparo endovascular del 94%. Realmente en el seguimiento a 15 años no se encontraron diferencias significativas entre los dos grupos. Para refinar entonces la respuesta de cuál es mejor si VAR o endovascular, presento este metaanálisis de ensayos aleatorizados, donde podemos evidenciar entonces que no hay diferencias en cualquier causa de mortalidad entre reparación endovascular y abierta. No hay diferencia en la mortalidad tardía entre los 4 a los 8 años. No hay diferencia en la mortalidad mayor a los 8 años. No hay diferencia en mortalidad por cualquier causa. Finalmente, por la ruptura neurismática hay una tendencia a que la diferencia esté en contra del procedimiento endovascular, pero el intervalo de confianza cruza la unidad. Y definitivamente en cuanto al riesgo de reintervención, los que son sometidos a procedimiento endovascular van a tener 2.16 veces más riesgo de reintervención. En esta gráfica vemos cómo en la mortalidad por todas las causas es diferente en los 6 primeros meses, pero de ahí en adelante el comportamiento es muy similar. Entonces, en conclusión, tenemos que los procedimientos endovasculares tienen menor mortalidad en 6 meses, no hay diferencia de la mortalidad a largo plazo. El procedimiento endovascular tiene mayor riesgo de reintervención y mayor riesgo de ruptura del saco aneurismático. En cuanto a la evaluación preoperatoria, tenemos que tener entonces presentes que los pacientes que tienen un aneurisma de aorta abdominal son adultos mayores con múltiples patologías. Hasta el 90% tienen hipertensión arterial. Un cuarto de los pacientes pueden tener enfermedad coronaria, EPOC, enfermedad renal crónica, y hasta el 15% diabetes mellitus. Es importante conocer la función renal previa, principalmente en los pacientes que son llevados a reparo endovascular, porque van a ser sometidos a la anoxa del medio de contraste, los medicamentos que consumen los pacientes y un examen neurológico previo para detallar por qué esos pacientes tienen riesgo de hacer una isquemia medular. Entonces, la historia clínica es fundamental, conocer comorbilidades y capacidad funcional de los pacientes, aplicar escalas de fragilidad a los pacientes que vamos a intervenir y medir capacidad funcional. Los pacientes que tengan capacidad funcional mayor de 4 METs tienen baja tasa de complicación cardíaca en la cirugía de aorta. Pacientes que tengan menos de 4 METs o 4 METs con factores de riesgo cardiovascular o más de 4 factores de riesgo cardiovascular, se puede sopesar si pueden ser sometidos a una estadificación con eco de estrés o con imágenes de perfusión miocárdica. No se recomiendan las pruebas de esfuerzo por el riesgo que pueden tener de ruptura del aneurisma y tratar condiciones cardíacas aneurismáticas en los pacientes que son electivos.
Se recomienda entonces hacer un electrocardiograma en pacientes que tengan al menos un factor de riesgo cardiovascular, tengan arritmias o enfermedad coronaria estructural. Ecocardiograma en pacientes que tengan disnea de origen desconocido, sospecha de falla cardíaca, enfermedad valvular, para determinar si es necesaria la corrección de la enfermedad valvular previa a la cirugía. O en pacientes que tengan pobre capacidad funcional. Leucograma, electrolitos y pruebas de coagulación en todos los pacientes. Valoración por cardiología para optimizar condiciones cardíacas de base del paciente si las tiene presentes o para determinar si requiere revascularización coronaria en los pacientes con múltiples factores de riesgo. Y se recomienda terapia respiratoria en pacientes que tengan EPOC, tengan dependencia funcional o falla cardíaca previo a la cirugía. Y usualmente utilizamos el índice de Lee indexado para calcular el riesgo cardíaco de los pacientes, pero este índice subestima los eventos cardiovasculares en cirugía de miembros inferiores y cirugía de aorta. En 2010 se realizó este estudio en el cual evalúan 9 variables para buscar estratificar el riesgo de los pacientes que son sometidos a cirugías vasculares. El índice entonces utiliza edad, como vemos entonces aquí. Si el paciente tiene más de 80 años me da 4 puntos, pero si tiene menos me da menos puntaje. Si el paciente tiene enfermedad coronaria, falla cardíaca, EPOC, creatinina alta, PUMA, tiene diabetes mellitus insulino dependiente o uso de beta bloqueadores a largo plazo. El paciente que tenga entre 0 y 3 puntos tiene un riesgo de un evento adverso de alrededor de 2.6%, pero un paciente que tenga más de 8 puntos tiene el riesgo de hasta el 14.3% de presentar un evento adverso cardiovascular. Y en general, los reparos endovasculares son procedimientos de riesgo cardiovascular intermedio y los reparos abiertos de riesgo cardiovascular alto. Otros índices que podemos utilizar son el índice de aneurisma, el score de aneurisma de Glasgow, que sirve para cirugía electiva y aneurisma abdominal roto. Tiene en cuenta variables como edad, estado de shock del paciente, enfermedad de miocardio, enfermedad cerebrovascular y enfermedad renal. Un puntaje mayor de 84 indica una mortalidad del 65%. El índice de Hartmann es un índice que nos permite predecir mortalidad en los pacientes que tienen aneurisma roto o que van a ser sometidos a este procedimiento endovascular. Me tienen en cuenta 5 ítems: edad mayor de 76 años, creatinina, hemoglobina menor de 9, pérdida de conciencia, isquemia en el electrocardiograma, puntaje de 2, 80% de mortalidad, puntaje de 3, poca probabilidad de sobrevivir. Finalmente, ese es un estudio validado en 2018 en el Harvard Biomedical Center con 303 pacientes con aneurisma de aorta abdominal roto, y en la regresión logística ellos encontraron 4 variables que permitían predecir mortalidad, y eran la edad mayor de 76 años, la presión arterial sistólica menor de 70, creatinina mayor a 2 miligramos, pH menor de 7,2. Cada ítem predecía alrededor de 25% de mortalidad. Un paciente con una variable positiva 22%, con 2 variables 69%, con 4 variables 100% de mortalidad. En general, los índices que se utilizan para predecir mortalidad en aneurisma de aorta abdominal no son lo suficientemente precisos por sí solos, pero pueden ser complementos útiles al estado cardiovascular del paciente, la edad, las condiciones comórbidas y las consideraciones anatómicas y la emergencia que tenga la cirugía. En las estrategias de optimización entonces de los pacientes podemos estratificar y minimizar la mortalidad perioperatoria manejando las comorbilidades de los pacientes, iniciar estatinas y antiplaquetarios en los pacientes, controlar la presión arterial, consejería en estilos de vida saludables. Los que tenían betabloqueadores los pueden seguir tomando, y los pacientes que estaban tomando diuréticos y ECAs, individualizar. Este estudio evalúa la eficacia de estatinas en la mortalidad perioperatoria y posoperatoria en los pacientes que son sometidos a cirugía de aorta abdominal. La terapia con estatinas perioperatorias se evaluó en alrededor de 26.000 pacientes y vieron que no afectaba la mortalidad a 30 días por infarto agudo de miocardio o stroke, pero sí había una mejoría significativa en la mortalidad de 1 a 5 años. Y la terapia posoperatoria con estatinas en casi 3.000 pacientes encontró que había una mejoría significativa de la mortalidad entre 1 y 5 años. Entonces, en conclusión, se recomienda que todos los pacientes que no tienen contraindicaciones deben recibir estatinas.
Ahora vamos a hablar entonces de los abordajes abiertos. Cuando se realiza una cirugía abierta, entonces se hace un abordaje longitudinal o retroperitoneal, se pinza la aorta y se hace una incisión en las paredes de la aorta para suturar el injerto en los extremos de la aorta. Ese pinzamiento entonces va a someter el cuerpo a una noxa fisiológica muy grande, porque se van a generar unos cambios fisiológicos profundos en las resistencias vasculares y se va a generar un metabolismo anaerobio en los órganos distales al pinzamiento. Y en el despinzamiento, el efecto puede ser aún mucho peor por la liberación de todos esos metabolitos acumulados a la circulación sistémica. Los efectos sistémicos entonces del pinzamiento van a depender de dónde se pince, de la reserva fisiológica del paciente, de la duración del pinzamiento y si el procedimiento es selectivo o urgente. Las pinzas entonces pueden ser, usualmente se pone una pinza distal y una pinza proximal. La pinza proximal entonces puede ser infrarrenal, suprarrenal o supracelíaca y todas van a tener unas implicaciones diferentes. Cuando la pinza es suprarrenal, debemos recordar entonces que el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y el volumen minuto. También depende de la presión arterial y las resistencias vasculares sistémicas. Con esa pinza se va a generar un aumento súbito de las resistencias vasculares sistémicas. Eso genera que aumente el trabajo cardíaco, que se genere un aumento de la frecuencia cardíaca o falla cardíaca y se ha visto anormalidades contráctiles hasta en el 33% de los pacientes. La pinza infrarrenal usualmente está acompañada de cambios mínimos cardiovasculares y la pinza supracelíaca es una de las que tiene los mayores efectos sistémicos. Con la pinza supracelíaca se puede aumentar la presión arterial media hasta un 50%, las presiones de llenado hasta un 40%, puede caer la fracción de eyección hasta un 40% y se ha visto anormalidades regionales en la movilización en las paredes cardíacas hasta en el 90% de los pacientes, incluso sanos. Aquí se aplica el efecto ANREF, que es un incremento inotrópico positivo, que es posterior a la elevación súbita de la presión cardíaca. Eso se da por unos receptores de estiramiento, aumentando el intercambio de calcio y sodio y aumentando la contractilidad, pero posteriormente pues eso disminuye. La compensación cardíaca también se puede dar por aumento de la precarga, lo que aumenta la contractilidad, o por un aumento del tono simpático, que aumenta la contractilidad. En el sistema venoso, entonces hay una disminución del flujo arterial distal con una disminución de las resistencias vasculares y se puede dar un aumento de la presión venosa central y la presión en cuña de la arteria pulmonar. Es muy importante entender que cuando la pinza es infrarrenal, la circulación esplácnica genera un efecto de amortiguamiento de todos estos efectos sistémicos. Entonces el efecto neto sistémico va a depender del tono simpático, la técnica anestésica y el vasopresor que se utilice. Entonces, es importante entonces tener en cuenta que podemos utilizar unas ayudas terapéuticas para mejorar estas condiciones, es disminuir la poscarga, disminuyendo las resistencias vasculares sistémicas con vasodilatadores. Esto se puede hacer con anestésicos generales, con anestesia regional o epidural si tienen los pacientes, o utilizando nitroprusiato o nitroglicerina. También podemos aumentar la contractilidad cardíaca con adrenalina o noradrenalina. Es importante tener en cuenta que las intervenciones terapéuticas se deben utilizar para cambios inaceptables en la presión sistólica y usualmente se recomienda cuando haya presiones sistólicas mayores de 180 milímetros de mercurio o evidencia de isquemia miocárdica para pacientes que tengan cambios en el electrocardiograma o en la monitorización por ecocardiograma transesofágico. ¿Por qué? Porque la presión arterial que mantengamos relativamente alta puede mantener el flujo distal por la circulación colateral que se haya formado a través de la aorta. Entonces, cuando vamos a utilizar vasodilatadores, se recomienda hacer una titulación ascendente y cuidadosa, ya que también la perfusión de la médula espinal va a depender de esta presión. A nivel renal, entonces, en la pinza suprarrenal se disminuye el flujo sanguíneo renal hasta en un 95% de los pacientes. Hasta en un 95%, perdón. Y los principales factores de riesgo de esta disminución van a ser la duración de la pinza, si el paciente tenía enfermedad renal crónica previa, diabetes mellitus o la edad.
y en la pinza infrarrenal se disminuye el flujo cortical renal hasta en un 30%, y usualmente se ha visto que los pacientes disminuyen su tasa de filtración glomerular de manera transitoria. A nivel pulmonar se liberan unos factores que generan inflamación, que aumentan las resistencias pulmonares y pueden generar edema de pulmón. A nivel visceral hay riesgo de hacer una isquemia intestinal. Entonces, cuando se hace esa isquemia intestinal, que se puede presentar hasta en el 10% de los pacientes, la mortalidad es de alrededor del 50%. En el despinzamiento aórtico, esto es que es uno de los momentos más críticos, todo ese metabolismo anaerobio va a liberar entonces hidrogeniones, ADP, potasio, adenosina, hipoxantina y santinpurina oxidasa. Se libera la circulación sistémica y hay un efecto de vasodilatación y disfunción cardíaca. Se ha visto entonces que las resistencias vasculares pueden bajar hasta un 70-80%, las presiones ventriculares pueden caer hasta un 40%. El gasto cardíaco puede mantenerse o bajar según las reservas del paciente. Usualmente esas aberraciones hemodinámicas que ocurren no siempre son graves y no siempre requieren tratamiento agresivo. Eso puede depender del grado de oclusión aórtica preexistente. Los factores de riesgo entonces para hacer un efecto hemodinámico grave con el despinzamiento van a ser la duración, si el paciente está en hipovolemia y las comorbilidades en general del paciente. Y aquí aplicamos el principio de posacondicionamiento, que implica una remoción lenta de la pinza para disminuir la respuesta hemodinámica del paciente con una carga previa de volumen. Entonces, en el manejo anestésico, vamos a hablar de manejo anestésico. En el manejo anestésico en la cirugía emergente, es importante tener en cuenta que podemos realizar una evaluación preanestésica rápida para optimizar aquí no podemos optimizar el estado clínico por el grado de emergencia que presenta el paciente. Se busca evitar la hipertensión para aumentar el riesgo de sangrado del aneurisma, preparar todo el equipo quirúrgico, monitorizar rápidamente el paciente, tener 2 venas de buen calibre, la presión arterial invasiva tan pronto sea posible. Se puede generar una hipotensión permisiva manteniendo sistólicas de 80 a 100 milímetros de mercurio no menores por el riesgo de hipoperfusión medular, y en los pacientes que vienen tomando anticoagulantes, revertir la coagulopatía. Es importante tener en la cirugía abierta, tanto de emergencia como ambulatoria, unidades de sangre compatible con el paciente, los medicamentos de emergencia, monitoreo invasivo y no invasivo y dispositivos de infusión rápida, calentadores de fluidos, manta térmica, bomba de infusión y sistemas de cell saver. La monitoría que se recomienda es una monitoría ASA básica con un electrocardiograma de 5 derivadas con analizador de ST, monitorizar la presión arterial de forma invasiva, ecocardiograma transesofágico en los pacientes que se requiera para monitorizar la función cardíaca, la disfunción regional o global, los cambios locales, la respuesta a líquidos, y se puede monitorizar el estado de la función cardíaca en el clampeo y desclampeo. Todos los pacientes deben llevar un acceso central después de la inducción que permita hacer infusión de grandes flujos. Se puede hacer monitorización con potenciales evocados somatosensoriales en pacientes selectos para monitorizar la isquemia medular. Los pacientes deben llevar sonda vesical, sensor de temperatura, 2 accesos venosos de gran calibre, se recomienda guiar reanimación con pruebas viscoelásticas, y los pacientes se deben medir ACT porque todos van a requerir una dosis de heparina previo al pinzamiento y al reemplazo de la aorta. En cuanto a qué estrategia analgésica utilizar, esta es una revisión sistemática de la literatura que evalúa el uso de analgesia epidural con analgesia basada en opioides. Evalúa entonces 15 ensayos clínicos aleatorizados. Encuentra que la epidural disminuye hasta en un 30% la presencia de infarto de miocardio, disminuye hasta en 1.78 puntos el dolor posoperatorio, hasta en 36 horas el tiempo de extubación, hasta en un 30% el riesgo de falla respiratoria posoperatoria, hasta en un 70% el riesgo de sangrado gastrointestinal, pero finalmente no disminuye la mortalidad a 30 días. Sin embargo, pues la analgesia epidural se considera como el estándar para el manejo de este tipo de cirugías abiertas. En cuanto a qué técnica anestésica utilizar, si basados en halogenados o basados en TIVA, les presento este ensayo clínico aleatorizado con aproximadamente 200 pacientes que compara Seguranne con anestesia basada en remifentanil y propofol, y buscaba evaluar la elevación de las troponinas
En el primer día postoperatorio realmente no encuentra ninguna diferencia entre las dos estrategias, y en el seguimiento a largo plazo de supervivencia tampoco encuentra ninguna diferencia, como vemos acá en la gráfica. En cuanto a la inducción y mantenimiento de la anestesia, entonces los pacientes deben tener gases arteriales seriados para evaluar el estatus metabólico y respiratorio, mantener normotermia, normotensión y tener a la mano el vasodilatador si ocurre hipertensión arterial que supere los límites de autorregulación en los pacientes que son sometidos al pinzamiento. Uno de los puntos entonces más importantes es estar preparados para el despinzamiento. Entonces hay que estar preparados para cambios severos y rápidos de la presión arterial. Estos efectos pueden mitigarse cuando aumentamos el volumen intravascular cerca al final del periodo de pinzamiento. Entonces hay que estar en sincronía con los cirujanos de cuándo van a despinzar, y esa recuperación de volumen se puede realizar con líquidos, con coloides o con hemoderivados o con una alotransfusión del paciente cuando hay hemoglobinas menores de 8 a 9 gramos por decilitro. Ahorita hablamos un poco de eso. Se recomienda tener unos gases arteriales 10 minutos antes del despinzamiento y evaluar el estatus de potasio del paciente y de calcio. Se debe garantizar unos niveles normales de potasio antes de la liberación del clamp, y también se debe considerar pues administrar gluconato de calcio en caso de que haya niveles anormales de potasio. Bueno, se debe tener una infusión de vasopresor lista, y también se puede administrar dosis de bolo de vasopresor inicialmente. Se deben considerar tomar unos gases arteriales después de 10 minutos del desclampeo para facilitar el tratamiento de hipoxemia, acidosis, hipercamia que se presenten en los pacientes. Aquí aplica el principio que les mencioné previamente de una remoción lenta de la pinza, y en caso de que los cambios cardiovasculares sean muy severos, se puede volver a pinzar y volver a intentar la remoción lenta de la pinza. Usualmente, si todo está listo, si todo se prepara, no se necesita bicarbonato, pero si el paciente tiene una acidosis con pH menor de 7,2, se podría utilizar bicarbonato. En cuanto al manejo de líquidos hemocomponentes, pues se puede reanimar con cristaloides, coloides con precaución. Los rangos de hemoglobina segura son de 7 a 8. Se puede utilizar lactato o disminución de la saturación venosa central de oxígeno como para considerar unos niveles seguros para transfusión. La pérdida aproximadamente de esta cirugía sanguínea es de 1000 cc. Si utilizamos variación de la presión del pulso o variación del volumen en stroke, la idea es que mantengamos menor del 13%. La transfusión se realiza igual que en los escenarios de trauma en la relación 1-1-1, y idealmente las transfusiones debieran ser guiadas por pruebas tromboelásticas. En cuanto a la protección renal, no hay medicamentos que demuestren que sean útiles para la protección renal. Se ha utilizado en acetilcisteína, manitol, dopamina, furosemida, y el beneficio no es claro y la evidencia es escasa. El enfriamiento renal es una de las estrategias que tiene como un soporte un poco mejor, pero pues realmente no es mucho en la literatura. Se plantea que eso disminuye el consumo de oxígeno renal. Se realiza con unos catéteres en las arterias arteriales con la instilación de solución salina con un bolo de 300 cc, y luego se deja una infusión de 20 cc de solución salina a 4 grados, y esto disminuye pues como el metabolismo renal y la incidencia de lesión renal aguda posoperatoria y la necesidad de terapia de reemplazo renal. En la imagen vemos entonces cómo están canuladitas las dos arterias renales y cómo se instila la solución salina a 4 grados. En el manejo posoperatorio, estos pacientes deben ser manejados en UCI. Se extuban los pacientes que tengan estabilidad hemodinámica, normotermia, no tengan coagulopatía, no tengan hipoxemia y no tengan hipercarmia o acidosis. Si cumplen los criterios, pues no hay diferencia en mortalidad en extubarlos en quirófano o en UCI. Se recomienda entonces que los pacientes tengan analgesia epidural o analgesia basada en opioides, movilización temprana, tromboprofilaxis y monitorizar las complicaciones. Entonces las complicaciones que tenemos son respiratorias principalmente, cardiovasculares, infartos en el 8% de los pacientes, cerebrovasculares con stroke o insuficiencia carotidia o delirium,
las complicaciones renales hasta en el 10% de los pacientes, las complicaciones neurológicas, que una es la isquemia medular, que se presenta hasta en el 8% de los pacientes con aneurisma abierto y hasta en el 1,9% en el reemplazo endovascular, pero esto también está condicionado por el nivel del aneurisma, que ya les voy a mostrar. Las complicaciones en tracto gastrointestinal, que son la isquemia intestinal y los síndromes compartimentales abdominales, y complicaciones del sitio quirúrgico como sangrado, infección de la herida o del injerto, trombosis venosa profunda. Una de las complicaciones que le voy a hacer énfasis es la isquemia de médula espinal. Recordemos que la médula espinal se va a perfundir por dos arterias medulares, se perfunde entonces por dos arterias medulares posteriores y una anterior, que van a ser ramas de las arterias vertebrales y que usualmente están alimentadas por colaterales segmentarias. Una de las arterias más importantes es esta que les estoy mostrando aquí en el punto, que es la arteria espinal anterior, o conocida como arteria de Adán-Kiwis, que hasta en el 75% de la población se va a originar entre T8 y L1. Entonces, la porción anterior de la médula depende de circulación colateral. Entonces, usualmente una interrupción en el flujo posterior no desencadena un déficit motor, pero una interrupción en el flujo anterior sí va a desencadenar un déficit motor. Entonces, adicionalmente, hay que tener en cuenta que las presiones de perfusión seguras para garantizar una adecuada perfusión medular van a depender de la presión arterial media menos la presión del líquido cefalorraquídeo. Nosotros podemos modificar la presión arterial media, pero usualmente no la del líquido cefalorraquídeo, a no ser que tengamos un dren del líquido cefalorraquídeo. La presión del líquido cefalorraquídeo entonces se aumenta con la pinza aórtica, con la isquemia medular, y se disminuye con un dren del líquido cefalorraquídeo, y se puede correlacionar de manera similar con la presión venosa central, cuando la presión venosa, cualquiera de las dos que esté más alta. Entonces, las estrategias de neuroprotección van a estar basadas en garantizar una adecuada entrega de oxígeno, optimizar los niveles de hemoglobina, se puede hacer hipotermia para disminuir el consumo metabólico de la médula, o disminuir la presión del líquido cefalorraquídeo con un dren del líquido cefalorraquídeo. También se puede neuromonitorizar con potenciales evocados o con espectroscopía cercana al infrarrojo para determinar si necesita la colocación de un dren del líquido cefalorraquídeo. Vamos a hablar del dren del líquido cefalorraquídeo. Entonces, este es como un algoritmo para manejo del dren. Entonces, si yo tengo un paciente que va a hacer ya un procedimiento abierto endovascular, voy a tener en cuenta los siguientes factores. Me pregunto, ¿este paciente tiene antecedente de reparo aórtico? ¿Tiene una clasificación Crawford de las que le mostré ahorita 1-3 o aneurismas de más de 20 centímetros? ¿Es una cirugía emergente? ¿La aorta está disecada? ¿El paciente tuvo una cirugía abdominal previa? ¿Es un tiempo quirúrgico prolongado? ¿Tiene síntomas neurológicos previos? ¿O el stent va a quedar en el segmento T9 a T12, que es por donde se origina la arteria de Adán-Kiwis? Si la respuesta es negativa a cualquiera de esas preguntas, simplemente voy a hacer un manejo estándar manejando unas adecuadas presiones arteriales medias de los pacientes, manteniendo la PVC en límites normales. Si la respuesta es afirmativa a alguna de las preguntas anteriores, me pregunto si ese paciente tiene contraindicaciones para un dren. Si las tiene, hago el manejo estándar que mencioné. Si no las tiene, podemos poner el dren del líquido cefalorraquídeo previo a la cirugía. La idea es entonces mantener las presiones del líquido cefalorraquídeo menores de 10 milímetros de mercurio, limitando el drenaje a 10 a 15 cc hora, pues porque se ha visto que realmente el drenaje no debe ser menor a 25 cc hora, porque hay riesgo de hipotensión intracraneal y de hemorragia. En el posoperatorio también vamos a manejar básicamente las mismas metas con el dren. Presión del líquido cefalorraquídeo menos de 15 milímetros de mercurio por 48 horas y mantener las presiones arteriales medias lo más normales posible. Finalmente, entonces, vamos a hablar de unas consideraciones en las técnicas endovasculares. Entonces, las técnicas endovasculares implican... Las técnicas endovasculares entonces implican el uso de un injerto de poliéster impermeable que por un tubo cistético que se autoexpande
se van a introducir por la femoral. Eso se expande, se empuja como con una especie de varilla y tiene unas fenestras que van a quedar abiertas en las zonas donde hay ramas de la aorta. Entonces ahí ya va a quedar pues la zona aneurismática libre y cubierta, y se va a generar pues flujo a los órganos terminales de la aorta. Aquí vemos entonces cómo pasa el catéter, pasan una guía, pasan la prótesis se va a expander. Y ya se va a recuperar entonces el flujo aórtico. Tenemos entonces injertos fenestrados, injertos ramificados. Los fenestrados incorporan unas ventanas para las ramificaciones, pero pues eso tenía ciertas limitaciones cuando las ramas se originaban en una aorta aneurismática. Entonces ahí es donde son útiles los injertos ramificados, que permiten como un mejor sello y se hace como ideales para aneurismas que tienen un compromiso tóraco-abdominal muy largo, muy grande. En cuanto a la técnica anestésica, entonces la anestesia general es la técnica que más se utiliza, es la más popular porque proporciona pues un aseguramiento de la vía aérea, ventilación controlada, facilita que el paciente se monitorice con ecocardio y garantiza inmovilidad. Entonces, en casos complejos, donde se espere un sangrado alto, donde se espere que se pueda convertir a pues que donde se crea que la conversión a técnica abierta puede ocurrir, se recomienda utilizar esta técnica. Las técnicas regionales también se pueden utilizar, entonces técnicas espinales, epidurales o técnicas combinadas. Esta técnica tiene menos riesgo de complicaciones pulmonares, mejor control del dolor y pues presenta un riesgo de hipotensión y de hematomas. Finalmente, las técnicas locales con infiltración del acceso femoral permite tener un paciente despierto con un sistema nervioso que está un sistema nervioso simpático intacto, pero esto puede ser pues crítico porque el paciente puede generar movimientos en momentos críticos de la cirugía. En general, entonces, la elección de la técnica depende más de la experiencia del grupo quirúrgico y de cómo pues de cómo la experiencia en general del grupo quirúrgico y de los procedimientos que se realicen en las instituciones. Esa es una revisión sistemática y metaanálisis que evalúa unos ensayos no aleatorizados comparando la anestesia local con la anestesia general en pacientes que tenían aneurismas rotos en cirugía de emergencia, y encontró que los pacientes que tenían anestesia local tenían menor mortalidad, pero pues faltan muchos más ensayos para concluir eso. En cuanto al manejo anestésico, entonces, la evaluación preanestésica es igual al paciente de cirugía abierta que les mencioné previamente. Todos los pacientes deben tener monitoría estándar, cardioscopio con 5 derivadas, sensor de temperatura, línea arterial, y generalmente esta línea arterial pues sí debe ser radial derecha, porque a veces hay aneurismas que involucran la subclavia. Y también un catéter venoso central que sea yugular o subclavio, porque la manipulación usualmente es en el hemicuerpo inferior, tener venas de gran calibre, y se puede utilizar ecocardio transesofágica con las mismas implicaciones que les mostré previamente. Entonces, el manejo anestésico básicamente es mantener el confort del paciente si el paciente está despierto, mantener el paciente con una hidratación adecuada para disminuir el riesgo de nefropatía inducida por contraste. Usualmente los grupos quirúrgicos pues cada vez mejoran las técnicas, entonces utilizan menos contraste, entonces esto mejora con la experiencia del grupo quirúrgico. También se debe hacer control y monitoreo de la anticoagulación con tiempo de activación del coágulo, medir hemoglobina y hematocrito por si el paciente requiere transfusión, y control de la presión arterial. Usualmente estos pacientes requieren un periodo de hipotensión al momento de hacer el despliegue del dispositivo. En conclusiones, entonces, tenemos que los aneurismas de aorta abdominal son un reto anestésico pues para los anestesiólogos, que el EVAR es superior al procedimiento abierto en el corto plazo, tiene menos cambios fisiológicos el procedimiento endovascular, que podemos considerar la monitorización neurofisiológica y de la médula espinal y dren de líquido cefalorraquídeo en pacientes selectos, utilizar adecuadas estrategias de manejo analgésico en los pacientes.
Este es el QR con los recursos bibliográficos que utilicé para la presentación. Se los dejo ahí para que le tomen el QR quienes deseen acceder a todos los recursos que están ahí cargados. Muchísimas gracias. Mario, ¿quiere comentar algo? Bueno, hola Sebastián. Hola, Primero, profe. pues, te felicito por el reto. Esta charla yo creo que se aprovecharía un poco mejor al final de la residencia que al inicio, pero no es algo malo, pues eso se puede estudiar y no hay ningún problema, pero sí me parece que de pronto se podría sacar desde lo práctico más provecho al final de la residencia. Lo dejo ahí como un dato para que lo piensen. No se oye bien, Mario. Residencia. ¿Aló? ¿No me escuchan bien? Por acá me dicen que sí me escuchan bien. Sebas, ¿me escuchas bien? Soy yo. Profe, sí, yo sí lo escucho. Bueno, listo. Entonces, por lo que te digo, es un reto. Hiciste un reto y bien, lo sacaste adelante, pues. Dos cositas de forma. Una, con respecto al enfoque. Cuando uno hace un enfoque tan grande, que ustedes lo hicieron el reto, uno lo puede hacer, no hay ningún problema en tener un enfoque grande, pero debe estar preparado, pues, para que haya dudas en el público. O sea, igual la preparación debe ser profunda si el enfoque es grande. A mí me parece que eso es una cosita de forma que lo debes como tener presente. Y otra cosita de forma, vi algunas diapositivas que realmente me marearon, como la de uno de los temas más importantes con respecto al drenaje líquido cefalorraquídeo. Me perdí un poquito, cosas de forma, como te digo, de pronto muchísima letra, lo hace perder aún. Entonces eso con respecto a la forma, resaltando que fue un reto muy grande y que creo que lo cumpliste bien a cabalidad. ¿Listo? Ahora sí, en la parte pues desde lo técnico, desde lo académico, a mí me gustaría que profundizaras más, porque lo hago desde mi desconocimiento. Yo realmente siempre he tenido esta duda. ¿Qué soporte hay? ¿Qué ha pasado con este tema del drenaje líquido cefalorraquídeo? Porque me genera mucha curiosidad y duda desde, como te digo, mi ignorancia. Eso que mostraste, de las indicaciones, dependiendo de qué tipo de paciente es, etcétera, ¿qué soporte tiene? Te lo pregunto desde mi desconocimiento. Felicitaciones por el reto, que lo hiciste bien. Profe, sí, realmente la mayoría de intervenciones en cirugía abierta tienen pues un soporte muy pobre, o sea, no hay metaanálisis, no hay revisiones sistemáticas y es más como basado en recomendación de expertos que ven que con ese soporte y con esos drenes los pacientes pues disminuyen el riesgo de hacer la isquemia. Entonces, usualmente es como la recomendación que en los pacientes que tengan alto riesgo se utilice el DREN o que se haga una neuromonitoría con potenciales evocados o con NIRS, y si hay alteración en esa neuromonitoría, se utiliza el DREN. ¿Y encontraste de pronto un reporte, una cohorte, algo histórico que muestre que, digamos, yo tengo una monitoría alterada, le pongo el drenaje y pum, mejora la menopausia? Bueno. Ok, gracias. Listo, no, sigo con la misma inquietud que he tenido desde la primera vez que me enfrenté a este tema. Pasa que es raro, por supuesto, pero... la palabra, por favor. Es raro, pero bueno, listo. Gracias, Sebastián. ¿Quién habla, Oscar? Buenos días. Primero que nada, felicitar a Sebastián, una excelente charla. Tangencialmente tuve la oportunidad pues, de asesorarlo con algunos temitas puntuales, porque es un tema bastante complejo, como dice Mario, para un residente que apenas está iniciando su formación, y es un tema bastante grande. En general, la charla fue muy buena, muy buena. Y en cuanto a ese tema del drenaje líquido cefalorraquídeo y el tema de neuroprotección, hay muy poca evidencia como tal. Las series más grandes son las series escandinavas, sobre todo con cirugías abiertas en cirugías muy grandes. Pero en realidad, pues, una evidencia específica que nos diga que sirve o que no sirve, las series o la evidencia que nos dan esas series escandinavas. En general ha mostrado que sirve. Y la recomendación es básicamente una recomendación de experto de utilizar estas técnicas de neuromonitoreo o de neuroprotección cuando se vayan a obstruir o a reemplazar segmentos muy grandes de la aorta torácica, sobre todo cuando comprometen desde T6 hacia abajo. En general nosotros hemos aquí vamos a colocar
un cuerpo por debajo de la, pues, de prótesis, sobre todo, por debajo de la subclavia, y vamos a tapar gran parte de la aorta torácica, pero una recomendación basada en una evidencia sólida no existe. Quería Muchas gracias. mencionar que, perdón, que el tema de la charla inicialmente, como se propuso, fue cirugía para anestesia para cirugía vascular mayor, que es una salvajada de temas, ¿cierto? Entonces, queriéndolo delimitar, fue que nos decantamos por hacer anestesia para cirugía de aorta abdominal. Entonces, aún así representa un reto mayúsculo, pero imagínense si nos hubiéramos puesto a abarcar todo lo de cirugía vascular mayor. Por eso, tal vez, de pronto en cirugía de aorta torácica puede ser más importante lo de mantener la perfusión medular, aunque también en cirugía de aorta abdominal. Entonces, además, pues, como menciona Oscar, no hay una evidencia muy clara en cuanto a lo del drenaje líquido cefalorraquídeo para mejorar la perfusión medular. Entonces, bueno, y aprovecho para felicitar, pues la charla ha estado, para mí pues estuvo muy buena, muy esclarecedora, un resumen ejecutivo. Bueno, El profe Carlos López tiene la mano levantada, profe. dale. Hola, hola, buenos días, Sebastián. Pues primero felicitarte, me uno pues como los comentarios que han hecho los demás profesores. La verdad es un tema que yo creo que sigue siendo complejo para cualquier anestesiólogo, sobre todo cuando se enfrenta a este escenario de una manera no tan frecuente. Es un escenario, por ejemplo, que nos toca a muchos en instituciones que se vuelven a veces como referentes en cierto tiempo del día para la atención de este tipo de pacientes, sobre todo en las emergencias, en los aneurismas rotos. Yo quería hacer puntualmente un comentario sobre el uso de los catéteres de drenaje de líquido cefalorraquídeo, y es que probablemente desde el manejo intraoperatorio conocemos como las indicaciones de utilizar este tipo de dispositivo, y muchos de los anestesiólogos que se enfrentan a estos programas de vascular, sin duda algunos se ponen con la camiseta y en la parte de neuroprotección y utilizan estos drenes, que creo que está bien. Pero esta situación se debería volver de alguna manera un punto de partida para empezar a establecer manejos con equipos multidisciplinarios, sobre todo con los intensivistas, sobre todo con los mismos cirujanos vasculares. Y lo digo es porque desde la valoración ya posoperatoria, en las rondas de manejo de dolor agudo, que es donde nos encargamos de hacerle seguimiento pues a esos catéteres y definir en el momento específico para el retiro, a veces nos hemos dado cuenta de que esos catéteres a veces ni siquiera van conectados a una medición de la presión del líquido cefalorraquídeo, que, hombre, debería estar justamente para eso, para hacer la medición, para tratar de garantizar metas de esa presión. Y dos, tampoco está claro el manejo de en qué cantidad hacerlo, cuándo hacerlo, y pues el anestesiólogo probablemente no tiene ese seguimiento constante del paciente en el posoperatorio. Entonces yo creo que es una invitación para que si utilizamos esa estrategia de monitoreo, de neuroprotección potencial para una posible lesión medular, pues que, hombre, también sea parte de nosotros dejar las indicaciones específicas, ¿cierto? Estas recomendaciones que acabas de dejar, por ejemplo, que sean recomendaciones que queden escritas en la historia clínica y que queden comentadas de colega a colega, de anestesiólogo intensivista o de anestesiólogo al mismo cirujano vascular, que estas cosas estén bien claras para que simplemente no pasemos de lo que se debe hacer en cirugía con las indicaciones puestas, ¿cierto? Y con toda la camiseta puesta para la neuroprotección, y que terminemos simplemente dejando casi que un artículo de adorno en la unidad de cuidado intensivo por desconocimiento del quehacer. Afortunadamente, pues ya sabemos que el desarrollo de este tipo de lesión medular
cada vez es menos frecuente y más si lo estamos haciendo por terapia endovascular, ¿cierto? Pero sí es importante como unirnos en ese manejo multidisciplinario con los demás colegas. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, entonces feliz mañana pues a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.